Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes después de un ratico de pausa, pero bueno, aquí estamos de nuevo, felices, estamos muy contentos. Digamos que había habido una pausa en razón de una gripita que me tenía un poco disfónico, pero bueno, ya estoy hablando como un hombrecito. Así que aquí estamos con ustedes de nuevo. Qué delicia volvernos a encontrar, y más con un tema como estos que titulamos Siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. Miren, yo sé que en muchas ocasiones estamos en esa noche oscura del alma, en esa sin salida, en ese momento en que empezamos a ver como triste todo, lúgubre, en ese momento en que el panorama pareciera desdibujarse y pareciera que no encontráramos esperanzas, ni ilusiones, ni nada por el estilo, y eso nos lleva a que, por supuesto, nos cuestionemos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿De qué manera vamos a seguir avanzando? ¿Cómo lograrlo? Porque, pues, por supuesto, nos sentimos sin la pila necesaria, sin los ánimos suficientes, sin la fuerza interior, sin el apoyo a lo mejor suficiente, y yo creo que en ese momento es cuando empezamos a recurrir a todas las estrategias que hemos venido trabajando durante tantísimo tiempo atrás, y eso hace también que nos demos cuenta de que no hemos perdido el tiempo, de que hay un momento en que cuando uno pone en práctica todos esos conocimientos de tantos y tantos seminarios, tantos lives, tantas estrategias que nos han tratado de enseñar, pues sin duda que van saliendo a flote una cantidad de posibilidades que nos llevan a entender que, ojo a esta frase, tus circunstancias actuales no determinan a dónde vas a llegar, solamente están determinando desde dónde estás partiendo, y por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Tus circunstancias actuales no determinan hasta dónde puedes llegar, solamente determinan desde dónde estás comenzando de nuevo. Y yo a muchos de mis pacientes les pongo un pensamiento semilla en las fórmulas siempre, casi que a todos, pero uno de los pensamientos semilla que me encantan es: siempre es un buen día para comenzar de nuevo, siempre hay un amanecer, siempre hay una razón para darle gracias a la vida por tu existencia. Así que pensemos en eso, lo tenemos en nuestras manos, es el momento en que ya tenemos que meternos en este tema tan interesante, que es el de empezar a darnos cuenta de que se puede comenzar de nuevo. Y por eso decimos, siempre es un buen momento. Yo les voy a pedir que vayamos haciendo esto a manera de casi que de tertulia, y por eso voy a dejar los comentarios activados, porque yo creo que vale la pena que compartamos. Seguramente que más de uno me va a contar historias ahí complejas donde sintió que esa noche oscura no terminaba, y bueno, como lo dice San Juan de la Cruz, siempre hay un amanecer. Crear nuevas emociones y experiencias es necesario para salir del atolladero, es necesario para encontrar otras salidas, es necesario para mirar con otra visión la vida, es necesario para desarrollar nuevas estrategias, nuevas tácticas, es necesario para que encontremos que siempre al final del túnel hay una lucecita que está esperando por nosotros, y por eso entonces tenemos la posibilidad de que nos vayamos enfrentando a la vida, pero desde los argumentos, no simplemente desde los lamentos. A veces nos quedamos en eso, y nuestra cultura generalmente está apalancada en todas estas cosas que nos están diciendo, no, ya no es por ahí. Vale la pena entonces volver a redescubrir los dones, los talentos que tenemos, las destrezas con las que contamos, y crear entonces esas nuevas emociones y experiencias. Cada experiencia nos está permitiendo a nosotros avanzar con certeza, pero además nos está permitiendo redescubrir muchas cosas que antes pensábamos que no tenían sino una visión, y que después de esto empezamos a entender, bueno, es que son muchas las posibilidades, y el solo hecho de ser conscientes de eso ya nos está diciendo, vale la pena. Por eso cuéntenle a más personas que estén ahí, como dicen los pelados hoy, en la inmunda, para que estén viendo este live, y para que a lo mejor encuentren una posibilidad de desvanecer un poco esa oscuridad y empezar a encontrarse con otras cosas en su vida. Es muy importante para esto
volver a redescubrir también que la vida tiene un sentido, la vida tiene un significado, la vida tiene un propósito, y cuando entendemos eso, como lo hicimos en alguna otra ocasión con William Fernando Sánchez, entendemos también que somos co-creadores. Es decir, que nuestro destino no depende exclusivamente de lo de buenas o de lo de malas con lo que nos levantamos hoy, sino que también depende de la actitud que nosotros tengamos frente a lo que nos está ocurriendo en el día a día. Esa actitud entonces nos lleva a redescubrir, insisto, unos significados, unos propósitos, y a pasar de la intención a la acción. Así que es el momento para sacudirnos, es el momento ya no más para lamentarnos, sino entender que si pasamos de la intención a la acción, el tiempo y la energía están disponibles para nosotros. Eso es fundamental. Si entendiéramos eso, primero no lo desperdiciaríamos, sino que entenderíamos cómo cada segundo, cada instante puede generar una verdadera oportunidad para interpretar de una manera distinta y tener la fuerza suficiente y avanzar en estos procesos y darnos cuenta de que en verdad existía ese amanecer. Y eso implica entonces que si invertimos nuestra energía, esa fuerza interior, esa voluntad, ese poder y el empoderamiento, podemos empezar a cambiar por completo el panorama y darnos cuenta de que el tiempo se pone a nuestro favor y que entonces es el momento de vivir en presente, no ignorando el pasado. Por supuesto, hay que conocerlo, acariciarlo, contemplarlo, darle gracias si es preciso, pero aprovechar esa experiencia que quedó en el pasado para avanzar con toda la fuerza y con todo el ímpetu que cada uno de nosotros tiene. Por eso, el primer paso para empezar a entender que siempre es un buen día para comenzar de nuevo es volver a tu ser. Y volver a tu ser significa volver a tu centro, y volver a tu centro significa volver al corazón, y volver al corazón significa volver a las órdenes del amor, entender que ya no es más tiempo de críticas, de juicios y de cosas parecidas, sino entender que a partir de este momento lo que cada uno tiene en sus manos es una oportunidad preciosa, maravillosa, a lo mejor única e irrepetible, que nos dice si volvemos a ser, si volvemos a entregar amor, si volvemos a mirar con amor todo lo que nos sucede. Y esto del amor no es simplemente una retórica, es conectar esa fuerza magnética de nuestro corazón alimentada desde la fuerza eléctrica de nuestros pensamientos, y así ese campo electromagnético empieza a dibujar a través de las líneas de campo todo lo que nosotros queremos construir, y es un momento precioso para construir, es un momento además preciso para hacerlo, y es un momento en el que la vida nos está poniendo a prueba. Así que si estás en este momento en cama, lamentándote por todo lo que te ha venido ocurriendo últimamente, o si estás por estos días con eso que en paisa llamamos la malpa, para no decir la compreta, pues realmente es un momento muy importante para cuestionarte, para volver a ser tú, para volver a esos órdenes, para volver a desarrollar tu magnetismo especial que puede atraer otra serie de cosas distintas. Cuando mente y corazón se unen, entonces los pensamientos van en un orden específico que permiten reordenar tu entorno y facilitar que ese entorno se disponga para ti. Es lo que en la física cuántica se llama la matriz divina, disponiéndose para nosotros a través de ese campo cuántico y generando todas las condiciones para que esto realmente se dé. El fin de semana hacíamos este encuentro taller con Gloria Rollave, en el que hablábamos de la coherencia cardíaca, y no se imaginan las cosas tan bonitas, tan graciosas, tan simpáticas que nos ocurrieron, porque de verdad fueron fantásticas y creo que disfrutamos enormemente de este encuentro. Y la verdad es que cuando uno se da cuenta de tantas cosas que están moviéndonos y que para uno pueden no significar nada, pero para otros pueden ser la magnificencia total de las cosas, entonces empezamos a entender que de verdad nosotros tenemos la oportunidad de ir generando o construyendo un verbo que en gerundio yo lo llamo destinando.
pero destinando no de hacer destino en la casa, sino de crear el destino, es decir, de crear el futuro que se nos viene, de crear las circunstancias que queremos que lleguen a nosotros y por lo tanto lo primero es eso, volver a ser nosotros, volver al centro, volver a conectarnos con los órdenes del amor, desarrollar de nuevo ese campo electromagnético, para luego, ahí sí, empezar a sanar heridas, a sanar el entorno, a sanar con la familia, a sanar con nuestros compañeros de trabajo, a sanar también con nuestra profesión, a sanar con todo lo que se nos atraviesa en el día a día, pero de una manera alegre, contenta, para poder entender que es que sanar es eso, empezar a encontrarnos en un punto maravilloso de equilibrio, de homeostasis fundamental que nos permita comprender que a través de esos movimientos lo que estamos logrando es volver a ser nosotros. Así que sanar con nuestros antepasados es muy importante. Sanar con los padres, sanar con aquellos que en algún momento nos provocaron, sanar con algunos que dejaron huella a través de esas heridas que no fueron cerradas en un momento determinado y que por algunas circunstancias seguimos cargando durante años probablemente, y a veces nos damos cuenta de que es tan elemental sanar las pequeñeces de los egos, que nos damos cuenta de que de verdad, como decíamos anteriormente, cuando el ego se empieza a crecer es necesario que la conciencia crezca un poco más arriba que ese ego para poder comprender que ese era apenas un llamado de atención. Entonces, sanar con esa familia implica recuperar nuestro primer centro, el anclaje, el polo a tierra, insisto, la seguridad, nuestros huesitos, porque tienen que ver con ese primer centro, pero también nuestra capacidad de desarrollar la voluntad y no seguir procrastinando. Significa también encontrar que nuestro territorio no depende de lo geológico o de lo geográfico, sino que depende también de dónde estemos habitando nosotros como individuo, y por eso desde ahí eso nos permite conectarnos con el ser maravilloso que somos, y por eso sanar con ese territorio, con esa ancestralidad, con esa Pachamama, como lo llamaban nuestros indígenas, no es otra cosa que volvernos a afianzar para poder encontrar los cimientos necesarios y edificar entonces, ahora sí, a partir de esto que estamos viviendo, pero con certeza y seguridad. Sanar con la familia, y eso implica sanar primero con nuestros padres, como lo dijimos, pero también sanar con nuestros hermanos, con nuestros familiares, primos, tíos, todo lo demás, y más en estas familias paisas. Lo estoy hablando por quienes nos saludan desde el cielo de Medellín o de Antioquia, pero también lo extiendo a todos los que nos saludan de tantos cielos hoy en esta noche un poco fría, pero deliciosa, maravillosa. Sanar también esas heridas en medicina pueden sanar por primera intención cuando son físicas, es decir, que el organismo tiene las herramientas necesarias para mandar celulitas específicas que van a reepitelializar nuestras heridas, es decir, construir piel de nuevo y de una manera tan armónica que apenas es perceptible. Pero cuando se sana por lo que llamamos en medicina por segunda intención, es decir, la herida aparentemente se había sanado y se volvió a abrir, ya sanar esa segunda vez es mucho más complejo, es mucho más difícil y generalmente deja cicatrices. Entonces, por eso es tan importante entender que, ay, qué bueno, desde el cielo de Sacramento, un saludo para ti muy especial. Entender que esto que estamos viviendo de sanar las heridas implica disponernos para que con nuestros mecanismos que hemos traído a esta vida que estamos encarnando, nosotros logremos avanzar, pero avanzar de una manera tranquila, serena, en calma, en paz. Eso implica, tercer punto, avivar nuestro corazón. En Bogotá, qué bueno saludarte también, bueno, qué rico. Entonces fíjense que de esta manera nosotros estamos haciendo esto de avivar el fuego interno. Recuerden que el fuego interno es el que genera ese calor, ese fuego del corazón que nos está permitiendo a nosotros, como desde allá en México también, empezar a darnos cuenta de que podemos activar
toda la capacidad alquímica que reside en nosotros. Somos magos, somos magos. Me encantó el encuentro que tuvimos también con Susana Majul hace poco, activando los magos, y eso me encantó porque es de alguna manera volver a rescatar ese Merlín que habita en cada uno de nosotros, y cuando jugamos al ser mago, entonces empezamos a gozarnos esto, empezamos a disfrutarlo, empezamos a gritar desde New Jersey que viva, y esto es una manera maravillosa, que es una fantasía poder volverlo a hacer. Esto es muy bien alimentado desde ese corazón que nos invita, cuarto punto, a voltear la página. Ojo, a veces como malos lectores nos quedamos leyendo la misma página, y sentimos que no nos concentramos, que no avanzamos, que no tenemos la claridad suficiente de los conceptos que leímos en esa paginita del libro, como también de los conceptos que la vida nos fue presentando en el día a día, y por lo tanto nos quedamos ahí atrapados en una discusión que no tiene para nada ningún sentido, que al contrario nos aleja del propósito principal, y por eso sentimos que definitivamente el panorama se nos oscureció y no entendemos una vez más que siempre hay un amanecer y que siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. Pilas con esto, porque al voltear la página estamos llenándonos de desafíos, vamos contagiándonos de optimismo a nosotros y a los otros, y empezamos a elevar esos patrones vibracionales. Esos patrones vibracionales siempre nos dan una lucecita por allá de esperanza muy especial. Hace poco recibí la noticia de alguna llegada muy importante, y teníamos un panorama oscuro con esa salud de esa persona. Y resulta que, bueno, no todas nos las sabemos en medicina, y cuando no nos las sabemos toca pedir apoyo a un colega. El panorama se veía un poquito aterrador en las lecturas que hicieron. Entonces le pedí un favor a un colega, no es mi campo, entonces le dije, por favor, vamos, ayúdame con esto, ayúdame a entender. Finalmente, cuando él le da una nueva lectura y logra acceder a su historia, dice, no te preocupes, aquí no hay nada grave, aquí hay una cosa que se puede mejorar perfectamente. Y fue bendito, porque todos inmediatamente, ¡wow!, y nos dimos cuenta de que en verdad había otro panorama. Estoy seguro de que esta historia que les acabo de contar es la misma que muchas veces ustedes han vivido, o han vivido con un familiar cercano, o ustedes en su propia persona. Recientemente vi un ser que me impactó muchísimo, un ser que llegó en unas condiciones, eso se llama en medicina de caquexia, que no es otra cosa que una condición de desnutrición muy severa, pero a causa de un cáncer muy importante que se le despertó, y con metástasis a muchas partes, y la verdad un estado muy avanzado. Pero a mí me impactó muchísimo que él me decía, doctor, yo vengo porque yo sé que yo creé esto en mi momento, por unas preocupaciones especiales que yo tuve y que no fui capaz de soltar. Ese apego me llevó a que, por lo que le he escuchado a usted en sus charlas, el desapego no lo lograra realizar como tenía que ser, y afectó severamente su colon, como les digo, con este tipo de cáncer. Pero él decía, estoy consciente también de que si yo creé esto desde mi imaginación y desde mi sentir, puedo de nuevo, desde mi conciencia, volver a generar esa espiral en sentido contrario. Eso fue hace ya algunos días, he venido siguiéndole un poco la pista, y me dicen sus familiares, no te imaginas lo que ha ido mejorando. Y no sabemos siquiera si él vaya a continuar con vida y hasta cuánto, porque esas son definitivamente decisiones del de arriba. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos está teniendo una excelente calidad de vida ahora, distinto a como llegó en aquella ocasión. Y eso nos permite entonces darnos cuenta de que de verdad, por más oscura que se vea esa panorámica nuestra, entonces tenemos la posibilidad de avivar ese fuego, de voltear la página y de dejar en medio de ese desafío y optimismo todas las posibilidades para seguir avanzando. Cambiar el chip. Les recomiendo ese libro, se llama así, Cambio de Chip, escrito por un autor que se llama justamente Chip Heat, se escribe. Es maravilloso y es una manera de entender que siempre podemos cambiar ese chip. Muchas veces las condiciones
parecen contrarias a lo que nosotros queremos rescatar y el viento parece en contra, pero recuerden que siempre la dirección del tiempo y del viento cambia, por supuesto, y eso implica entonces que en ese momento ese viento en contra nos puede ayudar en un momento determinado a elevar la cometa. Si no existiera, pues entonces imagínense lo que implica. Pero muchas ocasiones el viento cambia de dirección y entonces pareciera que empezamos a cosechar, justamente todo lo que la vida tenía para nosotros. La vida tiene una cantidad sin límites de posibilidades para nosotros. La vida nos está mostrando el camino hace mucho rato. La vida nos está diciendo, hey, simplemente detente y escúchame. Detente y escúchame, haz la pausa, no permanezcas en el ruido externo de tus emociones y no permanezcas en el ruido interior de tus pequeñas discusiones mentales. Empieza a comprender que con deseo, determinación, decisión, disciplina y mucho de diversión podemos llegar a cosas absolutamente fantásticas. Determinación, deseo, decisión, disciplina, diversión. Incluyan, por favor, esas palabras en su día a día. Incluyan estas posibilidades porque las palabras son tremendamente poderosas y en el poder de la palabra hablada, el PPH, están muchísimas de las cosas que nosotros podemos lograr hacer. Así que siempre es un buen día para comenzar de nuevo. El mundo es nuestro, el mundo está esperando que nosotros lo abordemos, el mundo se dispone para nosotros, el mundo está diseñando las estrategias perfectas para que cada uno de nosotros decida en qué sentido quiere avanzar y decida si permanece en la queja, en el lamento, en la angustia, en la ansiedad, en el resentimiento, en el remordimiento o en la posibilidad, en la potencialidad, en la capacidad de expresar, de drenar, de manifestar, de encontrarse con uno mismo, y eso es una maravilla. Ese es el quinto centro que nos está diciendo allí Cándida, activar ese centro de la creatividad para poder encontrar también la posibilidad de, sexto punto, liberar nuestros pensamientos limitantes. Es muy importante. Muchos de nuestros pensamientos nos limitan porque nosotros creímos en ellos o porque simplemente nos los inculcaron muy tempranamente y los consideramos en un momento determinado un paradigma que se convirtió luego en un modelo equívoco, en una visión errónea de lo que estábamos viviendo, y por eso es tan importante liberarnos de nuestros sentimientos limitantes o de nuestros pensamientos limitantes, y eso solo podemos hacerlo cuando estamos en el cuarto centro, en los órdenes del amor. Pero recuerden que el corazón tiene una cosa fundamental, y es que es precisamente el que maneja la alegría. Me encanta este comentario de Marta Restrepo. Así es, doctor, tú le hacías cambiar el chip a mi Margara por mucho tiempo hasta que su cuerpo ya no resistió, pero era su ángel. Dios te bendiga. Miren, Margara, me voy a atrever a comentarlo aquí, Marta. Margara era mi novia. Yo le decía que era mi novia y le decía que ese noviazgo iba para muy largo porque yo creo que la vi durante, no sé, 15, 20 años tal vez. Y Margara era una mujer luchadora, era una mujer emprendedora, era una mujer muy berraquita, que tenía una enfermedad gastroesofágica muy compleja que le impedía alimentarse muy bien y por supuesto era muy complejo. Fue perdiendo peso, se fue apagando poco a poco, pero siempre que estaba en muy malas condiciones, ella le pedía a Marta, su hija, que la llevara a la consulta. Y hablábamos un buen rato y terminábamos hasta riéndonos, y no se imaginan, esta mujercita salía con un semblante maravilloso, murió ya a una edad relativamente avanzada, pero siempre fuimos novios. Eso fue una maravilla. Marta, 20 años, Dios mío bendito, todo eso. Entonces fuimos novios 20 años porque yo le decía, llegó mi novia, y ella se moría de la risa cuando yo le decía estas cosas. Y bueno, esas son las cosas bonitas, porque fíjense, a pesar de que, como perfectamente lo describe Marta, su hija, su cuerpo ya pidió retirarse de este plano especial, yo creo que lo hizo con toda la serenidad y con toda la calma, además en medio de una decisión tremendamente consciente de su parte. Así que, Marta, gracias por ese aporte. Entonces decíamos,
hay que reconocer lo esencial y eso lo hacemos cuando liberamos nuestros pensamientos. Es muy importante volverle a dar dirección a nuestros sueños, porque en medio de esos sueños están las posibilidades y cada uno de nosotros en verdad empieza a comprender que si redireccionamos, hoy estoy como bla, 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 me encanta, cuando redireccionamos o cuando nos reenfocamos, cambiamos ese punto maravilloso y activamos nuestros órganos de los sentidos para ver más allá de las apariencias, entonces empezamos de verdad a reconocer lo esencial y le damos ese redireccionamiento a nuestros sueños y empezamos a darnos cuenta de que ya no es momento para arrepentimientos. Los arrepentimientos deben quedar solamente en lecciones aprendidas y por eso nosotros empezamos a rescatar de nuevo nuestra verdadera identidad cuando a través de esas lecciones podemos aprender a levantar la mirada con optimismo, a entender que a través de esa mirada lo que estamos haciendo es dándole mayores aportes a nuestra pequeña humanidad, a nuestro pequeño entorno, pero realmente es muy importante que nosotros seamos conscientes de que siempre podemos hacer un aporte. Algo fundamental, si levantamos la mirada y hacemos mayores aportes, se enciende la chispa interior. Nunca, por ningún motivo, dejen apagar la chispa de la llama ardiente de su corazón. Ojo, es muy importante. Tus circunstancias actuales no determinan a dónde puedes llegar, solamente te están diciendo desde dónde puedes partir para llegar a aquello que te has soñado o aquello que te has puesto como propósito o meta. Para eso entonces requieres que haya audacia, que haya arrojo, que haya mucho de osadía para que definitivamente empieces a darte cuenta de que la vida está esperando por ti, de que cada cosa que estás haciendo en el camino representa un peldañito más que estás avanzando en esos propósitos y por eso ese peldañito recorrido te está diciendo gracias. Gracias porque estás ayudando a cumplir tu misión, esa que elegiste en un momento determinado dentro de ese plan mayor. Gracias porque en ese caminar estás ayudando a despejar el camino para quienes vienes de atrás y gracias porque al recorrerlo también estás honrando a quienes te antecedieron y te abrieron el sendero a ti también. Gracias porque en ese momento cuando logras caminar con firmeza y con certeza estás llenando el entorno de patrones vibracionales infinitamente más altos y estás haciendo que ese granito de optimismo posiblemente toque a ese que va a pasar luego por el camino. Gracias porque en tu corazón empiezas a albergar sentimientos de amor, sentimientos de unión, sentimientos de esa capacidad de reencontrarte con tu ser interior y con los otros seres para crear realmente una urdimbre, un tejido perfecto que nos permita que entendamos que somos una única humanidad y que en ella estamos habitando. Gracias porque desde ahí empiezan a salir fuentes inspiradoras, ideas maravillosas, ideas mágicas, ideas fantásticas. Gracias porque esas ideas frecuentemente te llevan a que redescubras la compañía del otro y el valor que eso tiene. Gracias porque entonces si encuentras esa compañía ya no te vas a atrever a juzgarlo, sino simplemente a comprenderlo amorosamente. Gracias porque estás disolviendo de esa manera las angustias, las ansiedades de muchos. Gracias porque al diluirlas estás también empezando a comprender que fortaleces tus ilusiones y tus posibilidades. Gracias porque estás haciendo un aprendizaje y ese aprendizaje hace al maestro y el maestro finalmente comprende que el conocimiento no le pertenece y siente la necesidad de compartirlo. Gracias porque empiezas a tener claridad y esa claridad lleva a que haya más luz en este universo y en este planeta y en nuestro pequeño entorno. Gracias porque empiezas a conectarte con tu humildad y le ayudas a descubrir a otros esa humildad necesaria también para cualquier cosa que estemos haciendo. Gracias porque te conviertes en sembrador de ilusiones, en sembrador de unas semillas que van a germinar y que sin duda en algún momento van a dar sus frutos y dentro de esos frutos seguramente vas a encontrar una buena dosis de tolerancia, esa misma que tuviste para poder seguir avanzando.
Gracias porque te permites fluir y entonces al no activar la resistencia estás evitando el desgaste interior tuyo y de quienes te rodean. Gracias porque cuando haces eso, entonces los otros no destinan su energía a cosas que no tengan importancia ni que no tengan valor importante también. Gracias porque cuando lo haces empiezas a volver a eso que elegiste como misión y empiezas a entender un significado infinitamente mayor. Gracias porque en ese momento empiezas a pasar desde esa noche oscura al cielo azul que te promete el amanecer y entonces comprendes que cualquier cosa que ocurra ese día puede ser utilizada para tu provecho. No como dicen los abogados, cualquier cosa que digas será utilizada en tu contra. Gracias por esa manito que me pones allí. Gracias porque en verdad cuando hacemos este tipo de cosas estamos contribuyendo desde nuestro ser esencial para darnos cuenta de que en nosotros habita la perfección y que en nosotros está la capacidad de cambiar nuestra atención y nuestro enfoque, la dirección, el sentido y volver a cuidar a los demás y a nosotros mismos con amor, con economía energética y sobre todo con mucha eficiencia y eficacia. No estamos desperdiciando la energía y eso nos lleva a comprender que finalmente el corazón es el altar donde oficia tu alma. Si entendiéramos eso solamente, sabríamos que cuando hacemos las cosas de corazón, estamos realmente ahorrándonos gran parte de nuestra existencia. Gracias por ese arigató, gracias por las gracias, porque esa es la manera también de decirle a la vida gracias. Y en medio de ese arigató estamos diciendo nosotros, realmente hay una vivencia que vale la pena experimentar y que vale la pena avanzar. Empezamos a encontrar entonces que allí empezamos a redescubrir 3 valores fundamentales en nuestra existencia para poder comprender que siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. El primero de esos valores, por supuesto, la paz. Y la paz la conquistamos cuando hemos dejado atrás y hemos aprendido del pasado. La paz nos lleva a que sintamos la necesidad de hacer un contacto interior, ese contacto interior que nos genera en verdad mucho placer y empezar a entender que en ese contacto interior estamos realmente encontrándonos con nosotros y ayudándole a los otros a que se encuentren a sí mismos. Más que un impulso, es una dirección la que estamos redescubriendo cuando encontramos la paz y empezamos a darnos cuenta de que según cómo nos sentimos, así vivimos. Esto nos implica a nosotros hacernos responsables, darnos cuenta de que somos los hacedores de emociones excitantes que están en relación con el amor, de emociones creativas que parten de ese proceso. Entonces, la paz en aquello de contactar con nuestro interior y de dejar que el pasado pase. El presente nos lleva entonces a descubrir esa segunda virtud, el amor, que no es otra cosa que entender el presente como lo que es, un regalo. Y realmente en ese amor volvemos a viajar al centro, volvemos a ser nosotros. En la paz, decíamos, encontramos a veces la soledad, la serenidad, la calma, el vacío interior. Empezamos a estar en ese centro que nos permite estar en silencio, desde la serenidad que nos llega a sentir la seguridad y la pureza, desde la calma que nos ayuda a entender que las emociones ruidosas en verdad no nos aclaran para nada y entonces cuando lo comprendemos generamos esa aura magnética y es ahí donde podemos pasar a esa segunda virtud que les decía, a los órdenes del amor, donde podemos volver a ser nosotros para ahí sí conquistar esa tercera virtud, la libertad que nos permite agraciarnos con el futuro, que nos permite ir ligeros de equipaje, que nos permite ser mucho más creativos porque solo podemos ser creativos desde la libertad. Cuando alguien lo encasillan en su trabajo y le dicen, mira, tienes que hacer esto, pero no te puedes salir de estas y estas cosas, están castrando su creatividad porque le están quitando su libertad. Cuando alguien simplemente lanza una lluvia de ideas y dice, trabajemos sobre esto y luego reunimos todas esas ideas, van a ver que allí surgen las cosas más maravillosas. Por eso también un consejo para que entiendas que siempre es un buen día para comenzar de nuevo,
es que busques ayuda en la persona adecuada en el momento en que sientas que te estás hundiendo, en el momento en que sientas que tu piso se está debilitando, en el momento en que sientas que estás caminando por arenas movedizas. Muchas de estas historias las encontramos hoy en consulta. Hoy venía a mi consulta una mujer maravillosa que empieza a contarme unos verdaderos dramas muy, 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 muy complejos de vida, con historias de amor complejas, con hijos, digamos, que no le han dado la mejor retribución y con momentos de mucha dureza. Esta mujer asistió al taller de coherencia con Gloria y conmigo este fin de semana, y de coherencia cardíaca, y decidió que quería asistir a mi consulta. Yo aproveché para abrirle un espacio que tenía hoy, y no se imaginan lo bonito que fue, porque esta mujer salió con sus ojitos brillantes, salió creyendo realmente que es perfectamente posible avanzar, pero avanzar no de cualquier manera, sino avanzar hacia renovarse. Y yo le decía, por eso tienes que repetirte: me amo, me reconozco, me acepto. Y le repetí también esa frasecita: siempre es un buen día para comenzar de nuevo, siempre hay un amanecer, siempre es un buen momento para agradecer a la vida por tu existencia. Me están diciendo que se está escuchando con voz rara. Es que estoy un poquito con voz rara porque estoy hablando como un hombrecito hoy. Tuve una medio laringitis por estos días, pero bueno, ya. Esto es para poderles hablar desde la emisora del cielo, así con voz mucho más varonil. Pero bueno, lo importante es el mensaje que hay detrás de todo esto. Así que los invito a que compartan generosamente toda esta información. Siempre hay alguien en el camino que está esperando porque ustedes mencionen algo. Porque ustedes a lo mejor le ayuden a redescubrir. Porque ustedes a lo mejor le ayuden a darse cuenta de que en verdad hay ilusiones, esperanzas, certezas, probabilidades, potencialidades y sobre todo la capacidad de volver a conectarte con tu conciencia, con tu alegría. No, eso de la robotizada sí debe ser tu señal más bien, porque creo que no estoy tan robotizado. Entonces, pensemos en eso, tenemos la oportunidad. Si tienen alguna pregunta, háganla, porque ya nos vamos llegando al final de este episodio, y por eso me encantaría que hicieran algún tipo de comentario o simplemente resolviéramos una o dos inquietudes antes de irnos. Y la invitación es a que precisamente cuando volvamos a escuchar estos lives, entendamos que hay alguien por ahí que puede ser el destinatario de ellos, y por eso también los colgamos en el Instagram, por eso los estamos redireccionando a nuestro canal de YouTube. Por cierto, les cuento, y tal vez les voy a poner aquí otra vez este enlace que me parece muy importante, porque mucha gente últimamente me lo ha estado pidiendo por el privado, y es aquello que nos conecta con los 7 códigos de la energía, y aquello que nos permite a nosotros entender que lo que estamos haciendo con esos 7 códigos de la energía es adentrándonos en el conocimiento de nosotros mismos. Y por eso entonces me permito fijarles esto, porque allí pueden encontrar ustedes una herramienta fundamentalísima. Dermatitis atópica por 7 años, zona de cuello y cara. Miren, primero la zona del cuello y cara representa el polo neurosensorial, que es el futuro. Muchas veces mirar con tristeza, recuerden que la tristeza es la emoción del pulmón que maneja la piel. Mirar con tristeza el futuro. Por eso, miren, este tema yo creo que te cae como anillo al dedo por lo que estás escuchando en este momento. ¿Cómo hago para saber cuál es mi propósito en esta vida? Lo primero, volver a escuchar este live. Lo segundo, haz tu pausa, detente, dialoga contigo mismo.
no le huyas a esa conversación que tienes hace un buen rato, pero hazlo en condiciones óptimas. No te vayas para un centro comercial a hacer tu propia conversación, no. Haz un retiro de 1 o 2 días contigo mismo y eso es una maravilla. Encontrarse con uno mismo es la mejor manera de verdad empezar a escuchar el sonido interior, ese sonido, esa música que se había ido y que te está invitando a que vuelvas y te reencuentres contigo mismo. El amor propio nos sana en todas las condiciones y el agradecer por todo, ¿verdad? Eso es absolutamente fantástico. Mejor no lo hubiera podido decir yo, así que gracias ahí por tu comentario. Gracias por tu comentario, María Álvarez. Muchas gracias, tan bella tú. ¿Qué es cuando uno tiene tantos accidentes con mi cuerpo? Bueno, no sé a qué accidentes te refieras, si accidentes físicos o accidentes también que tengan que ver con tus emociones, pero muchas veces hay accidentes que simplemente ocurren porque yo creo que a veces no tenemos por qué ponernos a investigar cada cosita. Me golpeé el codo de la mano derecha o del lado derecho de mi cuerpo derecho y a las 7 de la mañana en una circunstancia. No, muchas veces nos quedamos divagando en estas cosas y realmente, en verdad, uno creo que tiene que regalarse ese espacio. El mejor espacio para encontrarse con uno mismo, sin duda, es el de un centro donde haya naturaleza pura, donde no te perturbe el ruido exterior, sino que escuches simplemente el sonido ambiente. Ese es el mejor espacio y no necesitas lujos, no necesitas nada. Simplemente centrarte a escuchar primero la grandeza de la naturaleza y ya esa sola vibración te empieza a abrir tu mente y te permite rescatar emociones distintas. Túnel del carpo, ¿qué significa? Esto también es muy especial. El túnel del carpo es esta zona donde ya el nervio mediano está por acá y a veces se aprieta a través de ese túnel y entonces hay entumecimiento en las manos y muchas veces eso tiene también que ver con la proyección al futuro. La mano es la proyección al futuro, pero en relación probablemente con algo que no has sanado en tu presente y vale la pena mirarlo. Vale la pena entender que también detrás de esos músculos tenemos que pensar, ojo a esto, que detrás de esos musculitos puede haber un hígado congestionado y vale la pena drenarlo. El colon permeable tiene que ver básicamente con alteraciones en la flora bacteriana que a su vez se pueden deber a sensaciones de que la embarramos en un momento determinado, así que pensemos en esto. Bueno, vamos llegando así al final de esta emisión. Yo los invito, insisto, esto va a quedar grabado ahí en el live y realmente vale la pena que investiguemos un poco estos temas, que los practiquemos, que nos permitamos volver a conectarnos con nosotros mismos y para ello es importante, insisto, les dejo ese enlace porque el hacer ese curso de los 7 códigos de la energía, ustedes no se imaginan lo que les ha aclarado la vida a tanta gente y yo me siento feliz de haber hecho ese curso porque en verdad nunca imaginé que fuera a tener tanto impacto y por eso bien vale la pena que lo pensemos. Una última pregunta, creo que me salté algunas, bueno, vamos, pero doctor, lupus en una persona joven, generalmente el lupus son culpas, es el sistema autoinmune que hace que ese cuarto centro, esas culpas propias o ajenas se estén manifestando y lo que necesitan es conectar otra vez con los órdenes del amor. Gracias, Marisol, por tu comentario. Qué belleza lo que haces, qué belleza que nos encontremos, qué belleza que estemos siendo multiplicadores de estas cosas que estamos compartiendo y de verdad que lo percibo muchísimo en la consulta porque mucha gente llega y me dice, mira, me enviaron tu live, escuché esto y empecé a darme cuenta de que tenía otra manera de mirar las cosas, así que la gratitud también es para ustedes. Un abrazote gigante, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Siempre convirtamos estas charlas en tertulias para que nos las gocemos y las disfrutemos y así al final podemos hacer algunos comentarios especiales y a lo mejor resolver algunas inquietudes por acá. Chao, descansen, se lo merecen. Un abrazote, chao.